Cita a enamorado de ti hace mucho tiempo. Y ya, benditos. No sé, es. Hola, muy buenas noches a todos. Quizás que se encuentren perfectamente muy bien en este día. Hoy tenemos desde México a la doctora Antes Milagros sí, Gutiérrez he Díaz, hablado licenciada en educación, y también tiene un doctorado en educación y es psicóloga. Entonces aquí tenemos su gran ponencia en una mirada a la educación emocional. Muy bienvenida le doy desde acá de Colombia y muchas gracias por su tiempo y participación, por esta ponencia que vas a hacer, a darnos a cada uno de nosotros. Así que te dejo ya a ti y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Hanley. Es un placer para mí poder compartir en este espacio, sobre todo, pues temas muy importantes de mucha relevancia. Agradezco, pues, el haberme considerado para poder apoyarlos en estos temas que, más que dar una información, más que llevar a cabo un sentido de decir esto y esto, tiene que ser. Me ha gustado mucho las ponencias anteriores porque efectivamente hablamos de temas importantes, de conceptos, de palabras que tienen que ser muy normales para nosotros en la sociedad. Si bien tenemos en este congreso saber que vamos encaminados a lo que es la parte de la educación, de lo que tiene que ver con los docentes, pues también yo creo que es muy importante que hagamos una mirada hacia esta educación emocional de la cual yo les voy a compartir el día de hoy. Les voy a compartir mi presentación. Vamos a abordar algunos temas de los cuales, pues precisamente hablamos de esta educación emocional y nada más les pido que me digan si se puede ver, si se ve todo bien, para darle continuidad, si se escucha bien. Se ve y se escucha bien perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Ok, pues iniciamos con esta parte, yo la titulé de esta forma, una mirada a la educación emocional. Si bien hablamos de estos temas que tienen que ver con nuestra educación de alguna forma, es la formación de nuestros niños, de lo que tiene que ver con nuestros jóvenes, de nuestros adultos, y en ese sentido poder decir, pues, cuáles son los planes y programas que debemos de seguir en las escuelas, está súper interesante, pero también yo creo que en la actualidad, después de que hemos tenido bastantes reformas educativas, sobre todo desde el 2007 que empezó a erradicarse nuestros programas de educación lo que serían los planes y programas del 93, pues empezamos con toda esta temática que tenía que ver con la educación de calidad, con la educación inclusiva, inclusive ahorita la maestra que nos compartía, ¿no? Nos hacía este énfasis de decir la parte de la palabra de crisis, o sea, sí, efectivamente son crisis las que tienen estas personitas con epilepsia, y que igual yo retomo esa palabra que tiene que ver, pues a veces tenemos también crisis emocionales y que no solamente tenemos que ser transmisores de contenidos, de información, y es más que nada lo que el día de hoy yo quiero compartirles. Yo me voy a adentrar no tanto a esos contenidos, me voy a adentrar más a la parte emocional, socioemocional, que tiene que ver con nuestros individuos con los cuales nosotros trabajamos día a día y que de alguna manera pues es una gama de edades, de personalidades, ¿sí? Yo les comparto aquí lo que es la educación emocional. Dice que pretende potenciar el desarrollo de la personalidad integral como complemento indispensable en el sistema cognitivo de cada individuo. Esto quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos que llevar a cabo la importancia de saber cuáles son esos patrones de personalidad que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes,
las personas con las cuales nosotros nos dirigimos. Porque si bien sabemos que todo este énfasis de decir que quiero adquirir un conocimiento, pues tiene que tener también un sentido emocional. Entonces, al final del día, nosotros buscamos en las aulas, en la sociedad, en las familias, hacer personas íntegras, personas que también una palabra que rescato de las ponencias anteriores fue esta de decir inclusiva, una persona que es incluyente y que al mismo tiempo es incluida en nuestros sistemas, tanto sociales, económicos, de alguna manera educativos que tenemos y que van ahora sí, a lo largo de los días. Todo esto yo les mencionaba que nos hablaba de una educación de calidad y lo seguimos manejando todavía ahorita con la nueva escuela mexicana que tenemos y que de alguna manera también ya está potencializando la parte socioemocional de los docentes, que es una de las partes que yo puedo rescatar ahorita de los consejos técnicos que tenemos, que es eso, ya no es solamente decir que el niño tiene que estar bien socioemocionalmente, sino que también de alguna forma el docente también tiene que tener esa capacidad. Nuestra educación va dirigida hacia la niñez. Recordemos que toda la educación inicia en esa niñez, en esa educación temprana, en esa estimulación temprana que nosotros inclusive damos en algunos sistemas desde lo que son los CENDIS, por decir niños de 45 días de nacidos que llegan ya a una institución y de ahí ya están recibiendo una formación. Con ello, pues seguimos, o sea, este proceso, bien lo dice la pedagogía, es este proceso que se da de formación educativa y que continúa con una adolescencia, ya lo que es preescolar, primaria, secundaria, pues de educación básica que nosotros hablamos y que de alguna manera lo manifestamos en ese proceso de formación continua que le damos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La educación nunca va a terminar. Yo siempre les he dicho que el aprendizaje es permanente, es continuo y de alguna forma pues no es nada más ir a la escuela y aprender. El aprendizaje pues es una acción que tenemos durante toda la vida. Inclusive tenemos aprendizajes innatos, esos aprendizajes que se dan sin que alguien te haya dado una instrucción, sin que tengas que seguir un reglamento, sin que tengas que seguir una guía. Entonces, desde ahí, pues todo esto es un proceso de aprendizaje formativo y continuo. La juventud, la adultez, pues son también etapas importantes donde manifestamos esta parte de la educación. Aquí a lo mejor, pues ya no hablamos tanto de lo que sería la pedagogía, sino que hablamos de lo que es la andragogía, que es una de las ciencias que nos apoya y nos fundamenta precisamente para la parte instructiva de la juventud y de la adultez a partir de los 15 años de edad. En estas 4 etapas que yo les estoy manifestando aquí, que les estoy compartiendo, es precisamente hablar de esa educación de calidad. Y me voy a enfocar un poco en el sentido de lo que yo manifiesto, la educación emocional. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo realmente nosotros llegamos al aula? Hablo primeramente de nuestros niños, jóvenes, adultos, porque inclusive pues sabemos que también hay educación para adultos, que son los CEBAS, los Centros de Educación Básico para Adultos, en el cual pues también de alguna manera yo imparto clases, y que es precisamente saber cómo llega tu alumno emocionalmente, con qué características, con qué habilidades, con qué herramientas emocionales puede llegar a enfrentarse a adquirir un conocimiento. En ocasiones nosotros como docentes, pues sí, tenemos planeaciones y de alguna manera sabemos que tenemos que seguir un programa, que tenemos que seguir una serie de contenidos, pero también yo pudiera compartirles que dentro de esos contenidos, ¿cómo manifestamos nosotros la parte de ser empáticos con nuestros alumnos, de ser empáticos inclusive con las personas que están al frente de nosotros, esas personas que a lo mejor en una cierta edad llegan por obligación, porque yo a veces en ocasiones lo manifiesto de que pues de niños se nos obliga a ir a la escuela, pero llega un momento o una fase del proceso educativo donde te nace ir a la escuela, donde habemos alumnos que nos gusta estudiar, que nos gusta conocer, que les gusta descubrir nuevas cosas y ahí precisamente es
en la parte donde yo les diría, ¿qué tanto somos tan empáticos? ¿Qué tanto me interesa a veces cómo llega mi alumno? ¿Qué tanto me interesa saber cuáles son las condiciones de vida que tiene? ¿Cuáles son las condiciones familiares en las cuales su entorno, cómo se desenvuelve, qué le gusta, qué no le gusta? Porque en ocasiones ni siquiera sabemos cuál es la estructura familiar que tienen nuestros alumnos. Desafortunadamente en la actualidad, pues sabemos que tenemos mucho, la parte ahorita de familias diferentes, que yo siempre se los he manifestado, cuando hay una separación de la familia nuclear, no deja de ser familia, independientemente de que vivan con papá o vivan con mamá o vivan con los abuelos, se vuelve a reestructurar un tipo de familia y que es algo que también tenemos que hacerle ver a nuestros alumnos, algo que tenemos que hacerle ver a los seres humanos con los cuales nos desenvolvemos. Entonces, esta parte de educación de calidad, yo les comparto el hecho de ser empáticos. Esta educación emocional tiene un proceso. Es un proceso educativo, efectivamente, porque les estoy manifestando la parte de la educación, de cómo se da esa formación, porque al final del día nosotros vamos a llegar a una inteligencia emocional. Si bien tenemos inteligencia educativa, tenemos de alguna manera la parte de lo que sería la formación de conocimientos, pero también vamos a enfocarnos a una inteligencia emocional que parte de esta educación emocional y que de alguna forma es un proceso educativo continuo y permanente. Un ser humano no deja de sentir, un ser humano no deja de vibrar, un ser humano no deja de ser quien es en ninguno de los momentos. Claro, bien hemos dicho en ocasiones, y es un dicho que de repente mencionamos y decimos, cuando llegues a tu trabajo, pues deja los problemas afuera y tu trabajo es tu trabajo. En ocasiones no se pueden dejar las emociones, en ocasiones no puedo dejar mis sentimientos en casa. Mis emociones me van a acompañar todo el día y durante todo el tiempo en el lugar en donde yo me encuentre. Pero ¿qué sí puedo hacer? Gestionar mis emociones. Eso sí lo puedo hacer. Sí puedo ayudar a que un alumno gestione sus emociones. Si no puedo dejar mi enojo, si no puedo dejar mi tristeza, si no puedo dejar esa angustia que de repente me da, o inclusive vamos a la parte contraria, porque la educación emocional no solamente son las emociones negativas, sino que también a veces no puedo dejar esa euforia, esa alegría, a lo mejor ese ímpetu que traigo para hacer las cosas, pues nada más busco el cómo canalizarlas, nada más busco el cómo gestionar todo ese tipo de emociones, ¿sí? Y que de alguna manera somos un equipo, nosotros somos un equipo con nuestros alumnos, somos un equipo con las personas que están enfrente de nosotros, porque recuerden que a la escuela se llega por una necesidad. Ellos tienen necesidad de algo, ellos quieren aprender algo de nosotros y también nosotros necesitamos aprender de ellos. Algo bien bonito que menciona Daniel Goleman, que habla precisamente de la inteligencia emocional y que se lo relaciono con esta película que realmente ha hecho, pues ahora sí, transformar muchos pensamientos y que de alguna manera también pudiera decirles, nos ha ayudado a que nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan sus emociones o comprendan sus emociones. Él nos menciona que para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. ¡Wow! ¿No? O sea, qué impresionante. Tienes que aplicar un sentimiento a un pensamiento. Casi la mayoría de las veces nosotros pensamos nada más. Muchas veces nada más pienso, hablo y actúo. Pero, ¿cuál es ese sentimiento que tiene tu alumno, que tiene la persona con la que estás trabajando en el momento que tú le pones una actividad? ¿Cuál es ese sentimiento que se está generando, que se está desarrollando? Inclusive no sabemos a veces si hay sentimientos de frustración, de angustia, cuando un alumno no puede realizar alguna actividad. Cuando nosotros dentro de nuestra planeación traemos todo y queremos que lo hagan así, 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 y traemos un seguimiento. Y claro, admiro demasiado a los maestros que tienen esa secuencia didáctica, que tienen ese orden en las planeaciones, pero también les pido ser empáticos con sus alumnos. ¿De qué manera, en qué sentido puedes llevar a sentir también tú lo que tu alumno puede estar procesando de sus emociones, procesando de sus sentimientos?
Recuerden que para nosotros la satisfacción de ver que alguien aprende algo también es muy grande. También nos deja una, una satisfacción personal, una satisfacción profesional y una satisfacción social. Entonces, hay que ponerle más atención a este punto. Hay que saber que nosotros tenemos que aplicarle un sentimiento a nuestro pensamiento. Y precisamente ahí nace lo que habla Daniel Goleman de la gestión de emociones. Con esto yo les comparto que la educación emocional tiene un enfoque de ciclo vital. Yo les dije, no pueden dejar sus emociones, no las van a guardar en el cajón, no las van a dejar un ratito, no se van a desprender de ellas, no. Todo esto de educación emocional, pues es a lo largo de toda la vida, pues se puede producir conflictos que afectan al estado emocional y que requieren una atención psicopedagógica. ¿Por qué menciono este concepto? Porque si bien nosotros dentro de la educación, pues tenemos que tener esta parte o esta línea psicopedagógica, donde no solamente son los contenidos que le voy a dar a mi alumno, sino que también es la parte emocional, la parte cognitiva, la parte de sus sentimientos y que de alguna manera ya en la actualidad también estamos viviendo diferentes trastornos, estamos viendo diferentes situaciones, venimos saliendo de una pandemia, de una situación que fue muy difícil enfrentarla y más aún cuáles son las consecuencias que se han quedado. Y bueno, con todo esto, pues yo les pudiera decir que es tan bonito dibujar emociones con colores, es tan hermoso que puedas dibujar esas emociones. ¿Cómo vamos a dibujar las emociones con colores? Ah, pues voy a potencializar, principalmente te invito a ti, docente, te invito a ti, personas que trabajan o que se dedican a la parte educativa, que se dedican a la parte psicopedagógica, psicoterapéutica, a que trabajes tus habilidades, a que reconozcas cuáles son tus habilidades, tus capacidades, que sepas también cuáles son tus aptitudes y cuáles son las destrezas que dominas. Identifícate tú primero, reconócete. Yo siempre les digo, háganse un escaneo de ustedes para saber exactamente cuáles son esas habilidades, cuáles son esas capacidades. Apláudete lo que sabes hacer, beneficia a los demás con lo que tienes y posteriormente ve y potencializa eso en tus alumnos. Ve y descubre cada una de esas cosas en ellos. Realmente, ¿cuál es la capacidad que podemos descubrir en ellos? ¿Cuántos artistas no tenemos ahí? ¿Cuántos niños entre sus travesuras, entre sus inquietudes, entre esa desesperación, entre muchas situaciones, tenemos que pueden ser grandes profesionistas, que pueden ser grandes artistas y más aún, grandes seres humanos? Yo creo que es la parte que yo les invito a no dejar de lado, a descubrir en cada uno de nuestros niños, en cada uno de nuestros adolescentes, en cada una de esas personas que está al frente de ti. Ellos nos ven con esperanza, ellos siempre quieren ser como su maestra, como su maestro. Entonces yo creo que son elementos muy importantes y muy valiosos que tenemos que tomar en cuenta. La educación emocional tiene por objeto el desarrollo de las competencias emocionales, de la misma forma en que se puede relacionar la inteligencia académica como el rendimiento académico. La inteligencia es una aptitud, el rendimiento es lo que uno consigue. La competencia indica en qué medida el rendimiento se ajusta a unos patrones determinados. Mi inteligencia emocional tiene que ver mucho con la educación emocional que he recibido de casa, de la escuela, de la sociedad, de todos esos ámbitos en los cuales yo me desenvuelvo y que de alguna manera también van siendo un proceso paulatino de todo lo que yo tengo a mi alrededor. ¿Sí? Con esto también pudiera decirles que parte de la educación emocional tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tenemos, con esa actitud que de alguna manera se genera o se deriva de lo que sería el temperamento y el carácter de cada uno de los seres humanos.
Y bueno, pues la educación emocional está basada en la inteligencia emocional, como bien se los mencioné ahorita, y se refiere a un conjunto de capacidades mentales en las que personas o las personas somos capaces de ¿qué? Somos capaces de percibir, evaluar y expresar nuestras emociones, utilizar nuestras emociones para facilitar el pensamiento, regular las emociones en uno mismo y en los demás, y entender los antecedentes y consecuencias de las emociones. Este último punto es muy importante. Yo les hablo de gestionar, les hablo de empatía, les hablo de desarrollar una inteligencia emocional, pero también hay que saber cuáles son las consecuencias de nuestras emociones. Cuando un ser humano sabe gestionar su emoción, la identifica, la trabaja y deja que fluye. Y al momento de dejar que fluya, en ese sentido vienen también la recepción de consecuencias, ¿sí? Y por eso les hablo también de la educación emocional y de la inteligencia emocional, tanto en emociones positivas como en emociones negativas. Pero lo importante es el proceso de gestión y el proceso de acomodación que le damos a cada una de las emociones. De alguna manera, pues nosotros tenemos a bien saber pues toda es que la inteligencia emocional pues tiene un sentido biológico. No es nada más decir, me quiero sentir bien, quiero estar bien y ya, no. Diferentes estudios científicos mencionan que es en la zona central del cerebro, concretamente en el sistema límbico, donde se crean las emociones que responden a las alegrías, a la tristeza, a las angustias, a cada una de esas emociones. ¿Sí? Nuestro cerebro es el órgano más maravilloso que tenemos, quizás el más mandón, quizás el que ordena tanto, pero tan increíble para poder gestionar, para poder trabajar, para poder desarrollar, para poder tener esta parte en un espacio específico, lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y este impacto que tenemos en la educación, porque precisamente yo les hablo de cómo puedo llegar ante un grupo o cómo ese grupo, cómo cada uno de esos alumnos también llega ante un conocimiento, ¿sí? Quizás no todas las materias nos gustan, quizás no todos los conocimientos nos gustan, pero sin embargo, esas emociones pues se van generando. Aquí a lo mejor yo les pudiera compartir un poco del tipo de estrategias que utilizamos, de las técnicas, de los métodos, de todas aquellas actividades que de repente a lo mejor tenemos que salir de lo común, de lo cotidiano, para poder impulsar un poquito más el conocimiento de mi alumno, pero también impulsar esa emoción. Yo tengo que ser un agente de motivación para él. Dentro de esto, pues llevamos muchas situaciones o hacemos dentro de todo este proceso educativo, pues la parte de la decisión, de todo lo que se determina, de una toma de decisiones asertiva que precisamente se da a lo largo de la vida. Si bien yo les menciono que el aprendizaje pues es continuo, es permanente, pues también la educación emocional lo es, la inteligencia emocional también lo es. Y pues esto es consecuencia de alguna manera, dentro también hablando de lo que sería esta estructura anatómica de nuestro cerebro, en el neocórtex, que empieza a desarrollarse alrededor de los 3 años. En esa edad tan pequeña donde nosotros ya tenemos estimulación cognitiva, donde nosotros de alguna manera ya podemos impregnar esa información, tanto emocional como en contenidos a nuestros niños, pues imagínense todo lo que podemos hacer. Si bien recordamos a Vygotsky, él nos mencionaba que los niños nacían naturales, que los niños no nacían malos, que la sociedad se encargaba de corromperlos, en el sentido de que pues nos los entregan como si fuera un lienzo en blanco, y ese lienzo en blanco nosotros lo podemos trabajar de muchas formas, de muchas maneras, de muchos colores, para poder nosotros generar un verdadero conocimiento. Es decir, está comprobado que antes de tener un pensamiento que podemos razonar, las personas experimentamos primero una emoción. Recuerden que somos seres circunstanciales, espontáneos.
y que lo primero que recibimos de alguna manera nos genera una emoción, ¿sí? Inclusive en ese caso que yo les podía decir de los contenidos, ¿qué pasaba con las matemáticas? ¿Y qué pasa todavía, verdad, con las matemáticas? No a todos les gusta. Nada más les decimos matemáticas y es dolor de cabeza. Yo a veces les digo a mis pedagogos y a mis psicólogos, cuando entran a la carrera, y de seguro entran a estas carreras porque no querían nada que ver con matemáticas, pero precisamente no es el contenido que se da, sino el cómo se enseña. ¿Cómo voy a enseñar yo ese contenido? Entonces, desde ahí puedo manifestarles ya una emoción a lo mejor adversa que decimos, ay, matemáticas no, dolor de cabeza, pero busquemos la forma de cómo enseñarlo. Es por este motivo que cuando nuestro cerebro se prepara y se condiciona dependiendo de la emoción que lo ha activado inmediatamente. Es una impresión y actuamos instantáneamente. Y bueno, de alguna forma, pues también nosotros tenemos que ver cómo podemos manifestar o cómo podemos relacionar o fomentar la educación emocional en el hogar, porque si bien se los mencioné hace ratito, pues todo esto tiene que ver desde lo que aprendemos con papá y mamá, desde lo que aprendemos en nuestro círculo, o nuestro primer círculo social, que es la familia, y precisamente cómo se puede fomentar todo esto. Bueno, para nuestros papás, para nuestros tutores, para las personas que de alguna manera se hacen cargo de nuestros niños, que es en el inicio de la etapa de formación educativa, pues podemos abordar este tipo de recomendaciones. Primeramente, tener en cuenta las emociones y opiniones de los niños desde un primer momento. También saber escuchar. En ocasiones no sabemos escuchar a nuestros niños. En ocasiones sabemos que de alguna manera nosotros tenemos la razón por ser adultos, pero ellos también tienen un pensamiento, un criterio y tienen una opinión. Escuchar a los niños de esta forma se van a sentir valorados y van de alguna manera a sentirse tomados en cuenta en cualquier momento. Fomentar la autoestima de nuestros hijos y con ello es fundamental darles responsabilidades acorde a su edad, reconocer cuándo han hecho algo bien y dejar que tomen sus propias decisiones. ¿Sí? En ocasiones quisiéramos resolverle la vida a nuestros pequeños, en ocasiones quisiéramos que no sufrieran, que no se equivocaran, que no pasaran por lo que nosotros pasamos, que yo a veces les pregunto ahí, díganme, pues, ¿cuál es la diferencia de qué fue lo que pasamos? Porque yo creo que gracias a lo que pasamos somos lo que somos y estamos donde estamos. Pero bueno, yo siempre les digo, para mí es una frase de polémica. En ese caso, pues también qué tanto puedes generarle una responsabilidad a un niño. Recordar que somos el espejo en el que se miran. Es fundamental que modelemos el comportamiento que buscamos. Enseño con el ejemplo, ¿sí? Yo no puedo decirle a alguien que no mienta cuando me está viendo que yo estoy mintiendo. Entonces, cuidado con eso, porque efectivamente, recuerden que nuestros niños son imitativos. Entonces, en ese sentido, pues somos tu espejo. Respetar las diferencias y comprender que cada niño tiene sus propias fortalezas. Cero comparativas, por favor. No podemos comparar a nuestros hijos, no podemos comparar a nuestros niños. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus condiciones, cada uno tiene sus características y reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones en la vida de los niños y actuar para ser un buen modelo. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que les mencioné, cuál es el modelo o el comportamiento que realmente busco que tengan mis niños, en este caso si hablamos del hogar, y posteriormente también cuál es ese modelo o cuál es ese comportamiento que deseo yo dejar en mis alumnos. Y bueno, pues las estrategias para trabajar el crecimiento emocional y favorecer un aprendizaje, favorecer efectivamente ese aprendizaje dentro de las aulas, dentro del proceso educativo y que de alguna manera nos permite tener ese crecimiento emocional, pues es aprender experimentando. Todos los seres humanos, incluyéndonos nosotros que estamos ahorita aquí en esta sala, aprendemos experimentando. Todavía a nuestra edad experimentamos, todavía a nuestra edad nos equivocamos.
pero aún así seguimos aprendiendo. ¿Que hay experiencia? ¿Que hay un modelo diferente? Sí. Imagínense nuestros niños que aprenden a través de la experimentación. Déjalo que indague, déjalo que se haga preguntas, déjalo que se cuestione, deja que te cuestione a ti. Fortalecer el ejercicio físico también es una de las estrategias que nos ayuda bastante en lo que sería esta estructura de educación emocional. También trabajar toda esta parte del mindfulness, que es hasta cierto punto muy buena las relajaciones que se tienen, todo este tipo de acciones. Claro, yo aquí soy muy enfática en que tengan una metodología adecuada, porque no siempre la relajación pues la podemos llevar adecuadamente. Hay niños, jóvenes o inclusive adultos que no son para las relajaciones, que no son para la tranquilidad, que inclusive se nos llegan hasta desesperar, pero precisamente con esta técnica pues hay que desarrollarla y saberla llevar con ellos. El juego. El juego yo creo que a cualquier edad es ineludible el hecho de que nosotros lo podamos realizar, ¿sí? Juguemos, jueguen con sus alumnos, ayúdenlos a que ellos también puedan jugar. Tenemos tantas actividades ahorita, tenemos tantas situaciones en las cuales pudiéramos nosotros dar un conocimiento y darlo a través del juego. En ocasiones puedes enseñar algo que te gusta, un memorama elaborado por ti quizás, que te gusta a lo mejor una sopa de letras. ¿Qué te gusta ahorita con las nuevas tecnologías que tenemos? Tenemos a Kahoot, tenemos varias aplicaciones, los quizzes también que podemos utilizar. Tenemos varias herramientas que podemos desarrollar para que mi alumno, para que ese ser humano aprenda a través del juego. Juegos al aire libre, esas actividades extracurriculares que en ocasiones no queremos hacer y que nos causan tanto enfado a algunos, o que en ocasiones yo pudiera decirles que también hay maestros que en verdad hacen actividades tan maravillosas y tan hermosas utilizando el patio. Utilizó pelotas, utilizó aros, utilizó a lo mejor hasta dados o alguna otra estrategia, hasta brincar la cuerda, que todo eso de alguna manera también tenga un sentido, ¿sí? Que de alguna manera también nuestros alumnos no sientan que ir a adquirir un conocimiento pues es aburrido, es pesado. La educación artística y la creatividad, dejar que nuestros niños dibujen, dejar que nuestros niños, nuestros jóvenes inclusive se puedan poner a dibujar. Ahorita con lo que mencionaba precisamente la ponente anterior de cómo hizo esa actividad con los docentes, de los dibujos sin utilizar sus manos, de acuerdo a lo que ella estaba desarrollando, pues imagínense esa capacidad de decir siempre, yo siempre los he escuchado a mis docentes en ocasiones cuando ya doy algún curso y dicen, es que yo no sé dibujar, es que yo no sé colorear. Entonces, ahí es donde les digo, ok, si no sabemos, entonces lo vamos a aprender y vamos a potencializar precisamente esas áreas donde realmente sí lo sabemos hacer, pero solamente lo único que tenemos es que no lo hemos potencializado, que no lo hemos estimulado y de alguna manera, pues todo eso fluye. La educación artística, la creatividad, el desarrollo de materiales didácticos, no solamente los que ya están hechos, sino que también los que de alguna manera, pues se pueden hacer en el aula o se pueden hacer con nuestros alumnos. Y pues ahorita en la actualidad, de acuerdo a nuestras reformas educativas, el aprendizaje basado en proyectos. El hecho que de alguna manera nosotros podamos realizar un aprendizaje ya con un enfoque, ya con una línea, que efectivamente sepa el alumno el qué y el para qué le va a servir lo que está haciendo, el qué y el para qué le va a servir ese contenido. Y más aún, si nos vamos a la parte de la transversalidad con otras materias, de la interdisciplinariedad también que tiene que ver con otras disciplinas, que un tema lo podemos abordar varios especialistas, que un tema puede ser visto de diferentes enfoques. Yo creo que eso al alumno también le va a dejar una satisfacción. Recuerden que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nuestra conducta cambia. Siempre, siempre, siempre
es algo que lo vamos a ver desde el más pequeño hasta el más grande. Aprende algo que no sabías y te aseguro que te genera satisfacción y te aseguro que te genera tranquilidad y te genera felicidad. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención, les agradezco el espacio que me dieron. Espero haber compartido con ustedes un poco de lo que sé, de lo que tengo en relación a este tema que sinceramente es muy amplio. Pudiera a lo mejor pasarme más tiempo aquí con ustedes, pero pues lo poco que puedo compartirles, aquí está, quedo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues con toda confianza. Buen día, maestra. Habla Maribel Páez. Hola Maribel. Muy buena su conferencia, su disertación y pues el día de mañana en la ponencia que voy a hablar de la educación sexual voy a tratar ese tema de la libido convertida en lúdica y la neurogénesis que facilita el aprendizaje. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo también en estas cosas. Excelente. Bueno, eso es todo. Felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Doctora, buenas ¿Alguna tardes. pregunta? Claro que sí, buenas tardes. Soy Luz Elena. Pues Hola, mire, Luz Elena. la verdad que le felicito porque atender el estado emocional, no nada más de nuestros alumnos, sino de todas las personas en general e incluso de nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no estamos bien nosotros emocionalmente, no vamos a estar emocionalmente bien ni para nuestras familias y mucho menos para rendir en un trabajo y mucho menos para poder atender a nuestros niños en las aulas. Entonces, qué bueno que se están tomando en cuenta estos temas que son tan importantes porque de una u otra manera, como yo lo decía hace rato, ¿no? La inclusión somos todos y cada uno de nosotros depende de los roles en los cuales nos desenvolvemos. Pues si podemos aportar y podemos contribuir para mejorar pues todo lo que es el sistema educativo, ¿verdad? Todo ese proceso cognitivo, pues ese es algo muy grande. Felicitaciones, doctora, muy linda su ponencia y pues gracias, muy amable. Muchas gracias. Licenciada Isabel. Aquí ando, aquí ando. Hola. Un No, pues gusto ahí te saludarla. felicitaba en el chat. Y mira que ese punto que tocaste de las matemáticas es bien importante. Aparentemente sentimos que no. Y, y es como nos las presentan efectivamente. Y tenemos, bueno, dentro de los docentes se tiene que cambiar esa idea, ¿no? De presentarlas. Yo creo que se les ha hecho mala fama, porque es bien importante, porque van a ayudar a desarrollar el pensamiento lógico, van a empezar a preparar para el pensamiento crítico y es lo que nos ayuda en gran parte a la resolución de problemas. Entonces, dentro de lo emocional se debe de tomar en cuenta porque aparentemente luego vemos que hay temas que como que son, que están contrapuestos, pero al final de cuentas, como lo mencionaba yo hace rato, somos un ser integral. Entonces, ese punto que has mencionado es bien importante a tomar en cuenta por parte del docente para quitarle esa mala fama y presentarlas de verdad como deben de ser, porque a veces consideramos que el hecho de que alguien sepa resolver problemas matemáticos así bien súper rápido, que tiene esa agilidad, es la persona buena para matemáticas, pero esa es solo una parte de ellas.